lamentablemente perdió la vida una de mis mejores amigas anoche, a las 8:15 de la noche, una amiga de 30 años, y Dios nos la quitó, pero este mal es a nivel centroamericano, a nivel mundial, a nivel todo. Recuérdese que esto no está viendo si somos grandes, somos niños, adultos de la tercera edad. Esto es una cosa de que a ver qué dice Dios cuándo se va a acabar. Últimamente se ha escuchado este tipo de declaraciones en las afueras del Hospital Temporal del Parque de la Industria. Incluso ha aumentado la cantidad de personas que están a la espera de saber buenas noticias de su ser querido, aunque en ocasiones los doctores han salido a informar que las personas han fallecido a causa del COVID-19. En las últimas horas, en redes sociales ha circulado fotografías y videos donde revelan las condiciones en las que los infectados del COVID-19 del Hospital Temporal Parque de la Industria tienen que vivir. La defensora de la salud de la PDH había indicado que desde el mes de junio había alertado a las autoridades del Ministerio de Salud que en algún momento el Hospital Temporal del Parque de la Industria iba a colapsar por el desborde de casos. Y no solo dicho nosocomio, ya que el Hospital de Villanueva se encuentra en la misma situación. Desde el 4 de junio habíamos emitido una alerta importante con una serie de recomendaciones que se le hacían específicamente a este hospital y al Ministerio de Salud ante el desborde de casos que ya se evidenciaba en ese momento, tomando en cuenta que hemos pasado casi todo el año sin ninguna medida y que a pesar de esta situación el Ministerio no fue previsor y no fortaleció estos hospitales temporales especializados para atender a pacientes COVID. El Parque de la Industria no es el único hospital que se encuentra en estas condiciones graves. La semana pasada hicimos una supervisión al hospital de Villanueva y efectivamente la situación es similar a la que enfrenta el Parque de la Industria. 17 meses después de la pandemia es imperdonable que el Ministerio de Salud no haya previsto una situación tan grave y que los hospitales estén enfrentando este reto tan importante. Nancy Sandoval, presidenta de la Asociación Centroamericana del Caribe de Infectología, ha indicado que se ha estado dando la espalda a la población, ya que hubo una asignación presupuestaria. No solo por el control o fuera de control que se encuentra este virus, sino que básicamente porque no hay medidas, es una total ausencia de medidas de mitigación de las autoridades gubernamentales y sobre todo porque se espera un incremento de casos graves y muertes en los próximos días y semanas que no tenemos precedentes ni siquiera con lo que vivimos en julio del año pasado, porque en julio del año pasado el personal sanitario todavía no estaba tan cansado y tan quemado como sí está el día de hoy, insuficiente y sin recursos, ¿verdad? El gran problema no es que el virus sea el problema son las autoridades de nuestro gobierno que han tenido un pésimo manejo y un abordaje desastroso de la pandemia. No solo porque, como bien dice usted, el país es un país que yo no diría que es pobre, porque pobre no es el país, sino básicamente es empobrecido, ¿verdad? Y saqueado, porque eso es lo que pasa. Yo lo que diría es de que las autoridades han tenido un manejo en el cual han levantado las restricciones prematuramente, se ha abierto el país con índices de positividad por arriba del 20%, sabiendo que los países y las indicaciones y las recomendaciones para abrir un país de manera segura son cuando hay índices de positividad del 5%. La cartera de salud ha anunciado que estarían ampliando las camas. Sin embargo, no se cuenta con el cuerpo médico necesario. Incluso, tampoco se cuenta con los hospitales modulares que se prometió, añadió Calderón. Ha pasado más de un año que llevamos escuchando el mismo discurso de que se iban a implementar 100 camas más, por ejemplo en el Hospital San Vicente, que hasta el momento no es real, solo se cuentan con 24 camas y será hasta final de año que se tengan implementadas las mismas. Por otro lado, seguimos esperando efectivamente estos hospitales modulares o de campaña que se habían ofrecido 5 y que luego de más de 6 meses de ese ofrecimiento no ha ocurrido exactamente nada.
Esta situación lo único que demuestra es que el Ministerio de Salud sigue improvisando. Además de que no existe liderazgo, no existe hasta el momento quien de verdad dirija la pandemia, sobre todo en una situación de crisis tan profunda como la que estamos enfrentando, en donde no avanza el proceso de vacunación, sigue siendo tardío, no tenemos medidas de mitigación y que tenemos precisamente el virus fuera de control. Sandoval ha mencionado que la preocupación es que no se han dado medidas estrictas y si no hay esas medidas puede aumentar la cifra de los muertos. Han circulado en redes sociales unas fotografías que no nos pueden dejar sin sentir el dolor, ¿verdad? Y la situación que las personas que están viviendo directamente este sufrimiento, esa desatención, esa falta de atención digna y de calidad que merecen, ¿verdad? Realmente es muy, muy doloroso y yo me solidarizo no solo con las personas y con los familiares de las personas que están allí, sino con todo ese personal sanitario, porque lo vivimos, estar allí frente a las personas y no poder ofrecer ni siquiera una silla, una banca, y lo estamos viendo aquí. Duele y duele mucho, sobre todo porque en Guatemala asignación presupuestaria hubo, recursos económicos hubo, todo el potencial técnico en el país lo hay, y lo que ha habido es realmente es una situación muy lamentable en la que hemos visto cómo se le ha dado la espalda, no solo a la población, sino también en el manejo de la pandemia. La defensora indicó que la solución para la contención del virus es emitir medidas más drásticas, además de unificar hospitales para poder tener un mejor control de los casos e incluir el hospital militar. Creo que es un momento importante para que el Ministerio de Salud aprenda de otras experiencias. El mismo Seguro Social ha rentado espacios hospitalarios fuera de sus instalaciones para poder seguir atendiendo a los pacientes. Esta es una opción que el Ministerio de Salud no ha considerado a pesar de que ha tenido un presupuesto billonario. La utilización del Centro Médico Militar sigue siendo una opción que no se exploró y con la cual en este momento debe de buscarse como una alternativa de solución. Por otro lado, es importante también reconocer que el Hospital Parque La Industria no es un hospital como tal, tiene una deficiencia de infraestructura importante y por lo tanto debe evaluarse si es importante cerrar este hospital o fusionarlo con el Hospital de Villanueva y con ese mismo personal conformar un centro hospitalario que sí reúna todos los estándares establecidos para poder brindar una atención de calidad a toda la población. El llamado de la población guatemalteca siempre ha sido el mismo: que el gobierno de Guatemala se ponga la mano en la conciencia derivado a que muchas familias están perdiendo sus seres queridos. El gobierno de Guatemala que se ponga un poquito la mano en la conciencia y que nos ayude un poco más, porque muchos aquí se acaba de morir una familia completa, solo de todos solo quedó una. Imagínese usted morir 10 personas y solo quedó una viva. ¿Qué podrá hacer esa patoja de 17 años? Más que él también se ponga la mano en la conciencia y que nos eche la mano, ¿verdad? Porque ¿qué nos queda? Hasta la fecha, Guatemala cuenta con 10.960 fallecidos por COVID-19 y próximamente se estará llegando a la cifra de las 11.000 personas que perdieron la batalla.